Hola a todos, soy el arquitecto Alejandro Beltramone, profesor titular del taller, y con la clase La relación entre proyecto y construcción vamos a completar el ciclo de charlas teóricas con el cual hemos acompañado el transcurrir del primer ejercicio troncal del taller para cuarto año. Mies van der Rohe decía que la arquitectura es el arte de construir, frase a la cual Ernesto Giaquinto es catedrático de historia de nuestra facultad, ya fallecido, un eximio profesor, completaba en tanto y en cuanto antes existiese un proyecto. Y a mí me encantaba cómo Ernesto, con este completamiento, legitimizaba el proyecto como aquel conjunto de operaciones mediante el cual la arquitectura y por ende la obra logra ser. ¿Y por qué digo esto? Porque esta clase no es justamente una clase específica de materialidad aplicada al caso de estudio en particular que les ocupa a ustedes, sino una charla para adentrarnos en el dominio de la técnica para la configuración del espacio y por consiguiente de la arquitectura. Es así como la clase se organiza en 5 apartados, que en realidad se pueden interpretar como 5 charlas independientes entre sí, de manera tal de poder escucharlas de modo individual. La primera tiene que ver con una introducción a la dialéctica entre proyecto y construcción, y los próximos 4 apartados son específicos ya del tema que nos ocupa en materia y material, estructura y sistema, piel y envolvente, proyecto e infraestructura, siendo este último también un modo de aproximación a las aplicaciones didácticas del tema en relación a los trabajos en el taller. Para dar comienzo he elegido esta imagen de la casa de Schindler, de la sala de estar de la casa de Schindler, porque para mí me parece paradigmático del año 21, paradigmático cuando se la compara con otra obra, otra casa del mismo autor del año 34. ¿Y por qué? Fíjense que la configuración espacial entre los dos proyectos es similar. Una sala de estar con un lateral ciego y el otro vidriado, dando directamente al jardín, estableciendo una franja relación entre interior y exterior. 2 alturas diferentes que definen el espacio y seccionan en 2 sectores de uso el mismo espacio, con una ubicación similar de la chimenea, jugando justamente un rol principal dentro de lo que es la configuración del mismo, y sin embargo, la expresión arquitectónica entre los 2 proyectos es antagónica. Y es antagónica por la disposición de la elección de los materiales, en el cual la primera obra, el año 21 de la casa del arquitecto, empleando la madera como estructura y como cerramiento también, y revestimiento, hace que la obra sea asociada más con una imagen vernácula a finales del siglo XIX, principios del XX, propio, digamos, de lo que era la región de Los Ángeles con las grandes forestaciones y el dominio de una técnica tradicional. Y la segunda, ya con el triunfo del estilo internacional, se emparenta con las vanguardias del movimiento moderno, ¿no? Una obra cromática, revestida, donde solamente, digamos, el metal aparece en la evidencia de la estructura, pero sobre todo los herramientas de las carpinterías, materiales pulidos y demás. ¿Cómo incide, no solamente
no es exclusivamente la forma, el desarrollo, digamos, de la geometría, el desarrollo de la configuración espacial de una obra de arquitectura, sino también la materialidad y por ende también los sistemas constructivos. Y de esto entendía mucho Filippo Brunelleschi, que para poder llevar adelante su famosa cúpula de Santa María de Fiore, que luego se convierte justamente en el mayor ícono arquitectónico del Renacimiento, él mismo tuvo que inventar un procedimiento constructivo que hasta el momento no existía, para poder cubrir esta gran luz que tenía la planta octogonal, con un radio de aproximadamente 54 metros, y establece de esta manera un sistema de doble cáscara, ¿no? Un casquete interior y otro casquete exterior. No es que voy a desarrollarlo minuciosamente, pero solamente a título de información, con unas nervaduras que recorrían desde la base de la cúpula hasta el tímpano, de manera generando una trama entre lo que era la altura y lo que era el desarrollo transversal de nervios secundarios que permitían justamente darle rigidez y de esa manera convertirse en una estructura autoportante para la mampostería desarrollada en ladrillos, en un aparejo, en una disposición de espina de pez. Pero antes, justamente, de ganar el concurso y de poder llevar adelante la obra, ¿qué hace Filippo Brunelleschi? Se traslada a Roma. Y se traslada a Roma porque justamente en Roma estaba el gran cementerio de la arquitectura, a través justamente de toda la herencia del Imperio Romano y todo el desarrollo de la arquitectura clásica, fundada justamente en los conocimientos griegos, de los órdenes. Pensé en Vitruvio, bueno, y todos estos personajes, y se remite al Panteón de Roma, porque el Panteón de Roma tenía unas dimensiones parecidas, 43 metros de diámetro, pero era una estructura autoportante. Si bien era en hormigón y tenía a través de un sistema estructural con los casetones, tenía esta lógica de las nervaduras a través de los nervios horizontales y los paramentos verticales, bueno, que se iban generando, digamos, en la curvatura para llegar hasta el óculo. ¿Qué quiero decir con esto? Si la obra de Brunelleschi es en mampostería y esto es en hormigón, después se habían perdido los conocimientos a lo largo del tiempo y en el Renacimiento no se tenía conocimiento justamente sobre los dominios que tenían los romanos del hormigón, sino entender las lógicas con las cuales yo opero para poder justamente luego aplicar la técnica o la lógica devenida de ese conocimiento para poder llegar a desarrollar o ajustar nuevas técnicas o procedimientos. Brunelleschi hasta desarrolla máquinas para poder llevar adelante la obra, inventa máquinas también para poder llevar adelante la obra de la cúpula. Y acá aparece otro concepto importante con el cual nosotros tenemos que empezar a trabajar con mayor detenimiento, que es la escala, ¿no? La escala dada por la relación de los números y la relación de la métrica. Porque todos estos números que aparecen por aquí tan fríamente, cuando se combinan entre sí, establecen proporciones. Ahora, los números se traducen justamente, o nos están traduciendo cuantitativamente, un concepto que es cualitativo, que es justamente cuando aparece la relación de proporción y la relación de escala. Fíjense la presencia de las dos personas en un andamio cuando están tratando de restaurar la cúpula del Panteón, entonces el Panteón de Agripa. Ahí empezamos a tomar conciencia del tamaño que realmente
implica cada uno de estos módulos llevado justamente a la conformación de todo el conjunto. Y nosotros no somos muy conscientes cuando estamos trabajando en nuestros ejercicios o en nuestros proyectos de realmente cuál es la relación entre los números para establecer las escalas propicias de acuerdo a las necesidades funcionales o necesidades del programa. Y también de nuestra pieza arquitectónica con referencia a las otras piezas que existen en la ciudad y en el contexto inmediato. Es que ahí empezamos a establecer la relación entre partes, ¿no? Entonces, la cúpula de Santa María de Fiore dialoga con la torre del Palacio Ducale y esto se convierte en los íconos o mojones de la ciudad, sobresaliendo dentro de lo que es la trama justamente propia de la ciudad, pero estableciendo una relación de figura y fondo también con el paisaje natural. Y son esas cosas que luego uno va tomando de registro cuando viaja, cuando toma un croquis, o cuando se detiene a observar, ¿no? Yo me imagino, digamos, Brunelleschi en Roma tomando sus notas, Le Corbusier cuando se patea el tablero de la escuela de Beaux Arts y se va a Grecia y se va al sur de Italia a recorrer, digamos, y a establecer sus registros sobre lo que era los antecedentes históricos en la arquitectura, ¿no? Y bueno, es que en realidad la historia como herramienta proyectual, como dice Luis Kahn, es fundamental. Y nosotros en el taller debemos, como alumnos, ustedes, pero también, digamos, guiados por los docentes, poder llevar adelante esta tarea de viajar en el tiempo y no recurrir inmediatamente a la traslación de imágenes, porque la traslación de imágenes nos lleva a la copia, mientras que el entendimiento analítico a través del tiempo y no asociarlo con la contemporaneidad por una empatía visual entre las obras del mismo tiempo, nos pusieron a nosotros a tomar justamente el concepto. Y tomando el concepto, luego uno puede empezar a alterarlo en función de las necesidades propias, ¿no? Pero entendiendo justamente, como hizo Brunelleschi con el Panteón de Agripa, entendiendo cuáles son aquellos antecedentes que me permiten establecer las lógicas por las cuales luego yo puedo operar dentro de mi propio proceso proyectual. Bueno, y se tiene como resultado esto, ¿no? Entonces, que es fantástico, del mirador de Michelangelo, esta imagen, ¿no? Pero esto es porque en realidad tuvo una persona que se puso a pensar, a idear, en el dominio de la técnica, las posibilidades para que la arquitectura sea, a través de un proyecto. Y con el tiempo, mucho más posterior, a mitad del siglo XIX, esta otra obra paradigmática, ¿no? Que es la Casa de la Palmera, que para Peter Cook, uno de los miembros de Archigram, estudio revolucionario de la década del 50 y 60 en Inglaterra, imagínense las ciudades móviles de Archigram, este es el mejor edificio que tiene Londres. Es un edificio objetual, ¿no? Acá no estamos esto en el botánico, no estamos hablando para nada de lo anterior, justamente de la relación de hacer ciudad, pero lo interesante es cómo con el dominio ya puro de la técnica, a través justamente de las vanguardias en la revolución industrial, con el acero y con el vidrio, logran armar este Nautilus encallado que hay en el botánico y resolver con dos materiales, el vidrio como piel y todo lo que es el hierro y el acero, digamos, ¿no? Para lo que es la estructura y la configuración espacial y también el equipamiento interior, ¿no? Es una obra realmente fantástica, ¿no? Con el mismo sistema constructivo, a finales del 19, en Buenos Aires, se levanta la estructura para
el Palacio de Correos y Telégrafos, ¿no? de Argentina, de la capital. Entonces, estas vanguardias de tecnología que existían, si uno piensa, por ejemplo, en la Estación Retiro, muy cerquita de donde está esta obra, todo eso figuraba, digamos, estas vanguardias en la arquitectura de las infraestructuras, ¿no? En el hangar de Retiro uno podía llegar a ver, digamos, esas luces y esas naves fantásticas, pero por delante existían la arquitectura academicista, la arquitectura vestida. ¿Y por qué digo la arquitectura vestida? Porque esto luego terminó siendo esto. Entonces, una estructura que hasta se podría llegar a asociar hoy en día con el sistema de steel deck y demás, una arquitectura de construcción seca, muy rápido ensamblado a través de remaches y de bulones, con una delgadez, con una liviandad, pasa a ser esta obra con esta morrocotuda, con este peso, ¿no? Y donde, como el concepto que lleva adelante Semper en su libro El estilo, ¿no? Termina siendo un vestido, ¿no? El vestido estuvo antes que la arquitectura, dice Semper. Y entonces, algunos en historia ya lo habrán estudiado, lo estarán estudiando y demás, algunos de ustedes. Entonces, digo, cómo muchas veces la técnica está por delante de lo que es justamente los movimientos o lo que pueden llegar a ser los diseños, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto con el tiempo, esta obra terminó siendo, digamos, cuando salió el concurso, el Centro Cultural, CCK, donde la cúpula empieza a exteriorizar un poco lo que por dentro sostiene este gran vestido. Si alguien ha visto por Canal Encuentro, el Encuentro en la Cúpula, es este lugar donde se desarrolla lo del Alomir, con los músicos, unas buenas, lindas sesiones y demás. Entonces, cómo con el tiempo, pasado un siglo, aflora lo que la vanguardia ya había permitido 100 años antes, ¿no? Bueno, estas cuestiones interesantes de justamente las relaciones entre el proyecto y la construcción. Entonces, ya ahora para adentrarnos en lo específico, vamos al primer apartado, que es el segundo apartado, que es la materia y el material. Entonces, acá hay una frase de Guisado que para mí es muy elocuente y me gusta siempre traer la colación, que es: al dejar de ser un accidente de la construcción para transformarse en la sustancia misma de la arquitectura, es cuando el material pasa a tener una consideración de materia, ¿no? Es la materia del proyecto, del propio material. ¿Y esto cómo se entiende, no? Que un material deja de serlo para pasar a ser materia cuando esta pasa a ser la parte sustantiva del pensamiento lógico, ¿no? Que es la arquitectura. No puedo pensar un proyecto sin el material, entonces yo lo adopto desde la condición de partida. Entonces, el material como una realidad necesaria para llevar a cabo la arquitectura. Piensen que la mayoría de los trabajos que estamos viendo o que estamos siguiendo en el desarrollo del primer cuatrimestre, esto no está sucediendo. No estamos conociendo, en el primer trabajo con el cual ustedes se introducen en el taller, pero nosotros no pensamos la arquitectura por fuera de su condición material. Por ejemplo, ¿no? Lo que puede llegar a ser la piedra, ¿no? Entonces, esta foto me gusta mucho porque este es Le Corbusier, justamente. Entonces decís, Le Corbusier cuando se fue a Grecia, ¿no? Que decía yo que había pateado el tablero. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos pensar el panteón sin conocer justamente las posibilidades de la piedra y el dominio de la técnica para poder justamente manipular ese material, ¿no? Y entonces uno toma conocimiento de las posibilidades que da justamente cada uno
de estos materiales. O no podemos pensar la obra de Eladio Dieste sin el dominio del ladrillo, que tenía justamente este arquitecto uruguayo. Y bueno, y sus posibilidades plásticas también, ¿no? De acuerdo a las diferentes o infinitas, digamos, posibilidades combinatorias de los aparejos. Los aparejos, el modo de disponer el ladrillo dentro, digamos, para conformar un muro, para conformar una cubierta. Y esta obra, la Iglesia de la Atlántica, tiene en ese sentido gran plasticidad. Por un lado, digamos, la regularidad de lo que es el muro perímetro, digamos, de la iglesia, del templo, y por otro lado también la curvatura, el muro curvo y la curvatura también que tiene a su vez la cubierta. Y los distintos aparejos para ir generando las distintas partes del proyecto. El proyecto tiene un sinnúmero de partes, pero que luego justamente por el empleo de un único material logra la idea de totalidad y esa unidad de conjunto. Está dada por el material. Y pensemos siempre que la continuidad espacial no solamente es porque tengo un muro, un límite transparente y puedo ver más allá. La continuidad espacial está dada justamente por la tectonicidad también y por el material. Si afuera tengo el material visto y adentro tengo el mismo material visto, entonces se genera esa misma continuidad en el recorrido sensorial de la obra. O por contraposición, ¿no? El acero y el vidrio, y lo que da como resultante, ¿no? Aquel que refuerza, digamos, anteriormente la luz en relación a las sombras, y aquí lo que denota justamente la posibilidad de las transparencias y las linternas, ¿no? Que la obra se convierte en una linterna, y la delgadez de los elementos en la incidencia, en lo gravitacional del espacio, ¿no? En la incidencia misma del espacio, esta desmaterialización un poco más, o esos límites difusos ya del continente arquitectónico, ¿no? Del perímetro de la obra, es esa simbiosis. O lo que puede llegar a ser también ya no es el acero, sino lo que puede llegar a ser el hormigón, y en este caso el hormigón prefabricado, ¿no? Entonces estas piezas prefabricadas, que en realidad en la obra de Tedeschi están tomadas de las columnas de alta tensión por un contrato que se había desarrollado en Mendoza para poder llevar a la obra de alta tensión, las líneas de alta tensión a la capital. Y bueno, ingeniero arquitecto fantástico italiano, él las emplea para poder generar esta estructura con esta grilla exterior y bueno, trabajar y hacer la facultad el proyecto de la Facultad de Arquitectura de Mendoza. Luego, no vamos a ir en detalle de cada una de las obras, sino esas posibilidades de manipulación de diferentes materiales y sus técnicas para poder permitir justamente llegar a configurar el proyecto, ¿no? O el mismo material, pero en este caso armado in situ a través del molde y toda la plasticidad a la cual nosotros nos familiarizamos más dentro, digamos, porque es más próxima, digamos, a los tiempos actuales, a partir de la arquitectura brutalista de los años 60, y bueno, tener la posibilidad de entender, digamos, el desarrollo de esta gran piedra líquida que es el hormigón, a través de un molde que se va llenando y que nosotros vamos generando para poder llegar a construir la obra y que nos da posibilidades estructurales y posibilidades plásticas muy versátiles, ¿no? Retomando el concepto entre materia y material, ¿qué es lo prioritario? Que los alumnos, ustedes, desde la condición material, piensen los espacios que proyectan.
porque es indispensable la reflexión por parte de ustedes, acompañados por los docentes, sobre el modelo estructural que es posible con cada materia, sus consecuencias espaciales y sobre su ejecución constructiva. Detengámonos un minuto en la manera de poder verificar aquellas ideas que luego ya tuvieron su desarrollo a través de la verificación de medidas con los geometrales, y lo que se quiere producir es justamente verificarlo en el espacio. ¿Y cómo lo hago? Con el modelo físico, con las maquetas de estudios que ustedes, con las cuales a veces acompañan el proceso proyectual y la toma de decisiones. Y para poder realizar esas maquetas, yo tengo que pensar previamente cuál es la adopción del material que me puede llegar a dar las prestaciones para tal propósito, ¿no? Bueno, la obra construida no es más que la maqueta uno en uno, con lo cual hay todo un proceso constructivo alrededor justamente de las prestaciones del material, los materiales adoptados, para poder llevar adelante su construcción, su ejecución. Es por ello que esta relación materia y material es altamente significativa. Más allá de entender que en los procesos actuales ustedes trabajan con recursos instrumentales basados más en el modelado digital. Pero no hay que perder la condición fáctica de trabajar y pensar con las manos. Y en ese sentido quiero mostrar una obra de autoría, junto con el arquitecto Poncelini, que es la casa en Kentucky, en el barrio Cerrado, en el lote 338, porque justamente deviene de lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? La casa es íntegramente, se ha elegido un material, en este caso, que es el hormigón. La casa íntegramente es en hormigón, es prácticamente un cuadrado en planta, que por sustracciones se le van generando los espacios necesarios para establecer la relación interior-exterior, condición de ingresos, condición de iluminaciones y ventilaciones, y aperturas también para lo que son expansiones. Entonces, una casa muy simple, una galería muy grande, un espacio también de estar comedor interior, un patio que articula las habitaciones de lo que es el área más íntima, de lo que es el área social, un ingreso que a su vez es cochera. Esta casa tenía la particularidad que en realidad también era utilizada como una casa de fin de semana, y que, bueno, tenía a su vez una sala que era un dormitorio, pero que debía utilizarse como una sala para equipos de buceo, porque el propietario es instructor de buceo, y bueno, habitaciones de huéspedes, y también que podía llegar a ser también una habitación para personal de servicio. Bueno, tenía ciertas dualidades en los usos, en el sentido de que no había un programa perfectamente definido, sino adaptable en el tiempo, de acuerdo a cómo se puede llegar a evolucionar, o cómo se evolucionaba en su propia utilización. Lo explico para dar un entendimiento, pero aquí lo interesante es justamente cómo cada una de las partes de la obra se fue resolviendo con un mismo material y un mismo sistema constructivo, que es un encofrado de madera y el hormigón vertido en obra. Uno tiene que hacer este desarrollo de documentación de legajo, que ustedes lo están desarrollando en producción edilicia 1, los que ya terminaron materialidad 3, los cortes constructivos, los detalles para poder lograr, digamos, el encuentro con el suelo, lo que es el encuentro con el cielo, la necesidad de los mojinetes y demás. Es decir, hay un espesor en la arquitectura que es necesario
conocerlo, para ir fortaleciendo su dominio, que de esa manera pueden establecerse no solamente las soluciones técnicas constructivas exclusivamente, sino que van a dar como relación justamente la definición de la obra, ya sea para poder definir el contacto con el suelo, que en este caso era que la obra levite sobre el terreno, de esa manera generaba esta profundidad, pero para generar esta profundidad hay que entender cómo se resuelve, como así también cuál es la escala que tiene que tener con relación a los espesores, cómo incide sobre los elementos horizontales, sobre los paramentos verticales, y a su vez también por qué en cierta medida esta pieza se resuelve de esta manera. Si yo tengo que tener un espesor que a mí me permite absorber funciones como es la parrilla, el depósito, aquí está toda la parte técnica, el tanque de agua, el termotanque y demás, entender que esta dimensión, este ancho, es el mismo ancho que tengo aquí, y de esa manera, y después aparece otro por aquí que lo duplica, y bueno, establecer esas relaciones de medida que establecen las proporciones necesarias como para poder configurar lo que expresivamente uno quiere tener de la obra. Entonces, también aparecen los planos de encofrado. Entonces, todo ese dibujo que recién hablábamos, y en los planos de encofrado aparece también este desarrollo de decir, bueno, si la casa es horizontal, las tablas que sean horizontales, porque de esa manera van a intensificar, a su vez reforzar la horizontalidad de la obra, empezar a darle los detalles que tiene que tener en función justamente de su técnica, para que de esa manera los carpinteros la lleven adelante. Y en realidad la maqueta se termina siendo uno en uno. Por eso digo que el moldeado, muchas veces, ese ejercicio llevado adelante a través del modelo físico en sus trabajos, no porque exclusivamente el docente tenga que indicárselo, sino que también sea la propia necesidad, el propio incentivo de búsqueda, de investigación. Todo proyecto investiga una condición o varias a la vez, y eso lo tiene que proponer el autor, ¿no? Ustedes como propios controladores del proceso evolutivo del proyecto. Y ahí empezamos a darnos cuenta también la diferencia de partes en las posibilidades, ¿no? De acuerdo a qué se esté resolviendo. Entonces, en este caso, todo lo que era paramentos verticales tenía que ver con maderas de tabla de pino cepillada, con ese dibujo que veíamos en el plano encofrado, y todo lo que tenía que ver con la losa y los elementos horizontales, ¿no? Los paramentos verticales, que era la cubierta, la losa, las vigas de borde, era con el fenólico de fin, y de esa manera es liso. Entonces esto tiene una textura y esto tiene otra textura, más allá que el vertido es el mismo con el H21, hormigón al mortero H21, ¿no? Entonces da como resultante esto, ¿no? Por un lado el negativo, uno cuando después la obra se hormigonó con un solo colado, se hizo toda la obra, se levantó, digamos, el encofrado completo de toda la obra para no tener fisuras y no tener problemas luego de filtración de humedad. Estas cuestiones que uno con el tiempo va a ir cada vez más avanzando en la formación, son propias del proyecto de arquitectura. No es que están por fuera del proyecto de arquitectura. Entonces, ahí volvemos a la frase del gran Ernesto Gianquinto, ¿no? Es decir, es el arte de construir, pero porque previamente hubo un proyecto que evaluó todas las fases que luego va a tener en obra ese proyecto para que la arquitectura sea. Entonces, bueno, y todo lo que habíamos ya hablado, ¿no? Con mayor anterioridad. La obra es así de parca, ¿no?
pero permite justamente esto, que sobre todo en el hemisferio sur, ¿no? Que la luz termine siendo la que ornamenta la obra, ¿no? Y de esta manera, bueno, esto es losa, esto es piso, pero podría dar vuelta a la foto, como uno lo hace como un ejercicio, ¿no? En las obras de Mies, entonces puedo agarrar el pabellón de Mies y lo puedo dar vuelta, poner en vertical, pata para arriba, pata para abajo, y siempre voy a tener un efecto similar, digamos, en esa alteración de la gravedad, pero sin embargo puedo llegar a hacer reinterpretaciones sobre los cambios y la posibilidad de deductibilidad que tiene, porque está pensado así el espacio, ¿no? Y cómo la luz, digo yo, en el hemisferio sur, termina siendo también un material de construcción. Porque en la luz, en el hemisferio sur, la sombra es importante. Como así también, como por el contrario, en el hemisferio norte, lo importante es el ingreso de luz para poder ver. Aquí lo que es importante es generar la cubierta por la incidencia en temperatura que tiene el sol. Entonces, la arquitectura empieza a generar estas profundidades en el hemisferio sur que son tan interesantes, ¿no? Pensemos la arquitectura paulista y la arquitectura del movimiento moderno paulista, ¿no? Entonces, esa condición luego de posibilidad justamente en cuanto al manejo de la luz como un material de construcción. Y con algunas asociaciones, como si se puede llegar a pensar, digamos, en el barroco, ¿no? A mí me encanta Rembrandt. Entonces, esta condición del claroscuro y cómo uno puede empezar también a establecer ciertas analogías. Recomiendo, yo ya lo he hecho en alguna otra clase, pero acá, bueno, están todos, teóricamente, entonces recomiendo no sé si todavía se sigue dando, la película de Edward Hopper, en Film Arts, del pintor estadounidense, en donde justamente lo lleva adelante, está guionada por Wim Wenders. Y Wim Wenders establece la relación entre el cine y la pintura. A mí estas asociaciones interdisciplinarias entre el arte me parece altamente significativos. Y cómo uno puede también empezar a establecer analogías, ¿no? Entonces, esta obra del escriba de Rembrandt me parece fantástica. O puede ser una obra que ya deje la rigurosidad de la geometría y empiece a ser mucho más orgánica, y la estoy resolviendo también con el mismo material. Lo pongo a título de decoración nada más, ¿no? Esto es una casa años posteriores, ya que la he realizado solo, ya finalizada la sociedad con Marcelo, y bueno, y las posibilidades que tiene, en este caso ya estructurales, de forzar el material. Entonces, lo que en realidad es una cochera, también es un arribo, ¿no? Entonces, cuando no están los autos, porque esto sale a la mañana y vuelven a la noche, es un barrio también en Funes, otro barrio, San Sebastián, bueno, como la propia, digamos, los propios voladizos, a través justamente de la posibilidad del hormigón armado, en lo que es para poder resolver la estructura y resolver estas luces, generan también una relación de arribo, o intensificando el arribo a la obra. Un ingreso por aquí de servicio, un ingreso principal por aquí, bueno, articulado con estas piezas. Y luego, cuando uno, en el otro frente, que es el frente norte, que es este, bueno, aparece el retranqueo, las terrazas y demás. O puedo usarlo también para lo que es el desarrollo celular, ¿no? El desarrollo de un conjunto, en este caso son 4 triplex que hacen en Colón, Entre Ríos,
para poder resolver un pequeño conjunto turístico de hospedaje. Y bueno, como la pieza, en este caso modular, de composición celular, también lo puedo ir definiendo con los artilugios de una misma técnica. Le puse todas estas obras a través justamente de la adopción del hormigón armado. Pero el hormigón armado no es que lo resuelve todo porque en realidad lo puede hacer todo. Lo puede hacer todo si el proyectista entiende, domina la técnica y entiende su lógica. Es lo que hablábamos de Brunelleschi, ¿no? Entonces, para poder pasar ahora a la estructura y el sistema, ya dejando de lado la condición del material y la materia. ¿Y por qué estructura y sistema? Iñaki Ábalos, que junto con Herreros en su momento, cuando tenía la sociedad, empiezan a indagar sobre todo lo que es la posibilidad justamente de los nuevos modos de habitar, ellos desarrollan mucho el concepto de justamente de sistema, ¿no? Entonces las estructuras, cómo desarrollan su arquitectura, tiene que ver con una estructura a través de la adopción de un método que es el sistema. Y entonces, y justamente lo que dicen eso, ¿no? Que la concepción tradicional del constructor, por otra como creador de sistemas, en donde el conjunto de elementos es un conjunto de elementos capaces de crear un orden lógico en sus relaciones internas, pero también de mantener suficientemente abierto este orden para permitir la aparición de la sorpresa, es decir, la situación combinatoria. Yo tengo un sistema, pero el sistema es abierto. De acuerdo a las lógicas que tiene el sistema, va a permitir diferentes adopciones y variables sobre las mismas. Entonces, como la ley, lo que termina diciendo, ¿no? Las leyes de un juego, el buen sistema se mide tanto por su economía como por la apertura que produce, por su grado de indeterminación. Le Corbusier, cuando genera el sistema dominó, así como Brunelleschi generó su propio sistema constructivo, Le Corbusier también, para darle respuesta a la gran demanda de vivienda que existía por la revolución industrial en el traslado de la gente del campo a la ciudad. Y también después por las cuestiones que tenían que ver para poder desarrollar la vivienda social y después también para la necesidad de reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, toda la demanda que existía en la consolidación o el afloramiento, digamos, de las grandes urbes, él empieza a elaborar este sistema para generar adaptabilidad a diferentes programas de uso, flexibilidad de la planta física de la obra, construcción en altura, optimización de los tiempos de ejecución, control de calidad de la obra, versatilidad de los herramientas y losa. Es decir, cómo a través justamente de pensar una nueva técnica, y en este caso esa nueva técnica era generar un sistema, que era la estructura independiente de los herramientas, y de esa manera absorber esta flexibilidad y adaptabilidad, se convierte justamente en el sentido más significativo de la modernidad, ¿no? Mies también adopta el concepto de sistema y genera su propio juego de reglas para la configuración de la arquitectura y de sus obras, por supuesto. Si no, recordemos el edificio Seagram en Nueva York, una de las obras que inicia justamente la estandarización en el proceso constructivo. En este caso, yo traigo a colación la Casa Fangos porque es más simple de poder llegar a abarcar y entender cómo con el material adoptado como materia, que es el acero, y el vidrio también, delimita el espacio arquitectónico, pero más que lo delimita, lo transgrede, porque ya no se sabe cuál es el interior y cuál es el exterior en una función continua entre el afuera y el adentro, que trae a colación la obra del artista Dan Graham,
que trabaja con estas arquitecturas efímeras, relacionando justamente las posibilidades múltiples de interpretación del contexto a través del empleo de la manipulación de estos dos materiales, el acero y el acero o el metal y el vidrio. En este caso, el pabellón que realiza para el Whitney Museum de Nueva York, ¿no? Una serie de modelos efímeros. O lo que puede ser acá en Argentina, todo el desarrollo que lleva adelante el estudio de Torrado Arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, la definición primero de todo el sistema modular. Entonces aquí la medida es hacia el módulo, es altamente significativa, y cómo con el módulo luego, en sus situaciones de adición o combinatorias, pues establecen la unidad de medida para poder llevar adelante el programa. Esto no tiene que ser un mundo a descubrir por el proyecto, sino que es el proyecto en sí mismo. Esto no viene de la magia, esto viene del proceder a través de ir experimentando, ensayando soluciones y demás. Fíjense que, bueno, todo el sistema del Steel Deck, que permite levantar rápidamente la estructura, una platea de fundación, entonces directamente hago la platea de fundación y ya trabajo en seco para poder empezar a subir. En seco significa que voy a poder apuntalar y levantar todo, haciendo base sobre esta platea y no trabajando, no preocupándome por el clima, porque en realidad ya tengo una base firme para poder resolverlo. Y todo el desarrollo, para generar la expresión arquitectónica deseable en las condiciones de partida de la idea arquitectónica misma, ¿no? Del proyecto. Entonces, lo que decíamos anteriormente, armo toda la platea, tiro toda la red de instalaciones, empiezo a levantar en seco, esto me da gran rapidez y luego tengo como construcción húmeda nada más que los cerramientos. Pero es un carácter epitelial el ladrillo en este caso. El ladrillo es la epidermis, ¿no? Es nuevamente el concepto de vestido que utiliza Semper en su libro El estilo, ¿no? Y bueno, por una cuestión de economía también, dejar la posibilidad de que el sistema del Steel Deck te deja ya el cielo raso a la vista y esto se pinta y demás. Bueno, todo lo que tiene que ver con las posibilidades plásticas de este sistema, ¿no? Constructivo. Entonces, aquí nuevamente, ¿qué nos interesa por parte de ustedes, ¿no? Esta necesidad de incorporar desde el principio, desde el inicio mismo del proyecto, la noción y el alcance del sistema constructivo a adoptar. Y también como aquel conjunto de elementos que define la estructura resistente. No exclusivamente para saber cuál es la condición de soporte, sino como herramienta de configuración del espacio. Lo que decíamos al principio, cuál es el sentido de esta charla. Poder saber cuáles son los sistemas o la materialidad posible para poder llevar adelante un centro de salud con la complejidad que están desarrollando ustedes. No, lo importante es saber cómo yo voy a configurar el espacio y no exclusivamente porque voy a colocar el programa o cómo la obra se relaciona con el contexto, que básicamente es lo más sólido que tienen ustedes, sino con qué material y la posibilidad del material, la estructura resistente, determina la configuración de ese espacio requerido, de acuerdo a sus funciones también. Y por consiguiente es la arquitectura y los modos de habitarla. Entonces, cada función tiene sus modos de habitarla también. Lo que hablábamos de la cochera, tendrá sus luces, tendrá su modulación, tiene unas luces a cubrir diferentes a lo que puede llegar a ser lo celular de la escala de un consultorio, compatible quizás más con lo que tenga que ver con un salón de usos múltiples, pero todo está dentro de la obra de arquitectura. Y cómo yo lo voy a resolver incide justamente sobre pronunciarse sobre la estructura y el sistema. Precisamente esta obra, Casa Estudio,
sintetiza o manifiesta esta relación entre estructura y sistema que acabo de enunciar. La obra se desarrolla en un lote de 866 de frente por 11 de fondo, un pequeño lote, y la adopción del sistema constructivo y por otro lado que conlleva a la estructura, a la adopción de la estructura, va ligada justamente a las preexistencias de lo que se encontró en la propia parcela. El programa es muy sencillo, se divide en dos sectores, servicios y servido, tomando como eje el centro del programa. Pero esto se lleva también a la elevación a la caligrafía del proyecto, en un sistema de construcción seca y otro sistema de construcción húmedo para poder resolver la expresión arquitectónica de la obra. Entre la dicotomía de estas dos partes, ya sea en planta como en alzado, se resuelve la configuración misma de la obra. Y la estructura interviene sobre adoptar lo heredado de los muros medianeros como posibles apoyos y de esa manera ser portantes a la estructura, y la adopción de un sistema en seco a través de 3 columnas y luego vigas que resuelven la estructura para poder configurar el volumen edilicio. Y de esta manera construir el espacio, en el cual se establece una relación entre lo público y lo privado de manera continua, como así también con relación a lo que es el encuentro con el cielo, el infinito, a través de una gradiente de espacios que van generando distintas alturas en función de lo que se habita, ya sea ingreso, cochera, patio, en su lógica de flexibilidad y de continuidad. Una vez en el interior de la vivienda se resuelve como una obra de vidrio en su totalidad. ¿Y por qué el vidrio? Porque de esa manera nunca se pierde la noción de la totalidad del lote, de manera tal de no fragmentar más aún lo que ya era pequeño. Entonces, un mismo material con distintos acabados, como lo puede llegar a ser el ladrillo de vidrio, el vidrio transparente, el vidrio opaco, es decir, traslúcido, pero no transparente, de acuerdo a la respuesta de cada una de las partes, para dar respuesta a cada una de las partes de la obra. Y de esta manera también, como sistema, permitir el enfoque incremental, justamente en su flexibilidad, dado por la estructura independiente de las columnas, con las columnas metálicas y las vigas. Entonces, en planta baja se puede dividir el espacio en dos, generando un estar y un comedor. En planta alta, teniendo todo el ala de dormitorios unido o bien seccionado a través del equipamiento de los placares en 2 dormitorios, o también la terraza, en donde se ubica el quincho, como una posibilidad de expansión, pero también de crecimiento de la propia casa. Es decir, cómo hay leyes
que permiten combinar situaciones a través justamente de la estructuración posibilitante del sistema. Y luego, bueno, todo el desarrollo del valor de la medida y demás. Esto lo traigo a colación también estos dibujos, estos geometrales, porque son producidos, no por el estudio, fueron producidos por el taller de materialidad de UTGES como un trabajo práctico, ¿no? Entonces, me parece interesante esta fusión entre asignaturas también, ¿no? Bueno, y lo que desarrollan ustedes en el taller de materialidad, llevarlo hacia los propios proyectos que, como conocimiento, ¿no? Como adquisición de conocimiento, a los proyectos que ustedes realizan en el taller de arquitectura, para entender también el espesor que tienen los elementos cuando uno dibuja un proyecto, ¿no? Las infinitas capas también que hay dentro de lo que es una línea en planta, en corte o en un croquis. Bueno, y así llegamos a la síntesis del proceso de ejecución y montaje de la estructura con el concepto de sistema. Lo que decimos anteriormente, las medianeras, se vacía lo que es el lote y se monta la estructura independiente. Columnas, vigas, más columnas, la confección de las losas que se van apoyando sobre el sistema independiente de columnas y perimetral portante, aprovechando la existencia de los muros medianeros. La transferencia de cargas es poca, porque la obra es pequeña, con lo cual no tenemos inconveniente en poder utilizar los muros medianeros, con algunos refuerzos de dados de hormigón, ¿no? Y no hay transferencia de cargas a los vecinos. Y ahora pasamos al tercer apartado, piel y envolvente. Alberto Morel Sixto, que es un docente de la cátedra de Campo Baeza en la Politécnica de Madrid, dice al respecto: la piel es el órgano sensorial más extenso del cuerpo que lo cubre en su totalidad, y entonces la arquitectura puede soñarse como la más externa de las múltiples capas que lo conforman. ¿Por qué? Porque justamente la arquitectura tiene por finalidad el cobijo del hombre, generando su hábitat dentro de un contexto, ¿no? De un contexto natural. Es interesante esta interpretación y esta analogía, y para ello traigo una casa que hicimos en el año 2002, se terminó construyendo en el 2004, porque reúne este concepto de piel y de envolvente. La obra está dispuesta con una orientación norte hacia arriba, tiene el frente al oeste, los dormitorios frente al este, todo un área de servicios sobre el sur y un patio central que garantiza la mejor iluminación y ventilación, en tanto en cuanto el oeste sabemos que no es muy propicio, pero es el frente que tenía el lote. Y se resuelve a través de una trama, que es una grilla, con columnas independientes, que ustedes no ven en esta foto, pero bueno, es una grilla aproximadamente con una modulación de 3,5 metros de columnas metálicas muy finas. Ahí se los ven, ahí está la grilla. ¿Y por qué adoptamos este sistema estructural? Porque en el sitio no existía ningún cobijo. Recién el barrio se estaba desarrollando, no había sombra, no había protección frente al viento, al sol y a la lluvia. Entonces, mediante este sistema, en un mes generamos la platea, y luego de la platea subimos con las columnas metálicas, que ya venían conformadas de taller,
y pudimos desarrollar la losa y de la cubierta. Y poder trabajar en los meses posteriores, durante toda la obra, bajo justamente el cobijo de la losa. Pero de esa manera también generar la configuración espacial que nosotros queríamos con referencia a cierta flexibilidad dentro de unos muros que iban delimitando los diferentes cuadrantes funcionales de la obra en respuesta al programa. Y de ese modo, a través de un sistema de muros capuchinos, generar la hoja interior y la hoja exterior, abrazando las columnas que no se evidencian en la configuración espacial ni en la expresión arquitectónica de la obra, dejándola y destinando la obra a una arquitectura de ladrillos, pero de carácter epitelial. Y decimos de carácter epitelial porque el ladrillo no conforma el muro portante, sino que conforma la piel de la obra, la envolvente de la misma. Para ello también se requiere todo lo que es el desarrollo constructivo de la estructura y también del encuentro con la mampostería en los distintos detalles que van recorriendo la obra para que podamos resolver las distintas partes de la misma. Y de esa manera, con un lenguaje neoplasticista, poder cubrir la totalidad de la envolvente, ya sea a través de los muros, como así también de unos planos móviles, que son las carpinterías, en este caso el postigón, que recrea las mismas reglas del mampuesto con referencia a los muros. Es decir, una hilada de madera, separación que vendría a ser la medida del mortero de asiento y otra hilada de madera. Por supuesto, lo que estoy diciendo hilada es una analogía con referencia a la hilada de ladrillos. De manera tal que el postigón, cuando llega al encuentro con el muro, la situación de modulación entre los paños, las hiladas horizontales, van a estar dadas de continuidad entre la madera y el ladrillo. ¿Qué es interesante entonces aquí en esta dialéctica entre piel y envolvente? ¿Qué es lo que nos ocupa? En aquellos casos que para la concreción de la expresión arquitectónica no se haya tenido en cuenta la estructura, como sí lo vimos en el apartado entre sistema y estructura, y cuando esta voluntad original haya sido delimitar el espacio con elementos ligeros para cuya estabilización luego es necesario pensar en un sostén, o bien cuando el espacio se haya concebido antes que la estructura, nosotros vamos a estar trabajando concentrados justamente en las posibilidades que nos da esta arquitectura de piel, esta arquitectura de vestido como la enunciaba Semper. Y la Biblioteca Central de Seattle de OMA es un fiel ejemplo de esto, porque justamente la particularidad en estas cajas que contienen el paquete funcional en sus diferentes actividades y que parece con gran fragmentación dentro del espacio, recibe justamente un vestido exterior a través de una estructura de acero y vidrio. Piensen en el Nautilus, que, entre comillas, ¿no? en la Casa de las Palmeras, en el inicio de la clase de hoy, que yo exponía en el Botánico de Londres, y el concepto termina siendo justamente todo este gran vestido, este gran mantel, que va cubriendo todas las partes programáticas
recomponiendo la obra con un sentido de totalidad, lo cual es la antítesis en su interior con la fragmentación de cada una de las áreas programáticas que hacen a la biblioteca. Y luego, la estructura va resolviendo las particularidades dentro de esta fragmentación. Entonces aparecen columnas derechas, cuando hay que sostener distintos niveles, los distintos niveles de losa, las distintas cajas funcionales, y después ménsulas inclinadas, cuando así lo requiere, para poder salvar los voladizos, u otras estructuras secundarias para poder sostener a su vez la piel, ¿no? Y de esta manera hacerla autoportante. Entonces, la lógica de la estructura tiene que ver con justamente la propia piel y no en sí en la configuración espacial ni en la expresión arquitectónica del edificio, porque es la piel la que lo asume, la envolvente la que lo asume. O bien, de una manera más ordenada, esta idea de facetar y desplazar las diferentes cajas por superposición de niveles que hace Saná en el Museo de Arte en Nueva York, ¿no? Y generando este velo a través de la piel. Criterio de piel que nosotros tomamos para resolver la expresión arquitectónica de nuestra propuesta para el Concurso Nacional de Anteproyectos de Reforma y Ampliación del Museo Municipal Castanino de nuestra ciudad. Entendíamos que la propuesta debería cumplir un rol arquitectónico y paisajístico de transformación del sitio. Entonces, la incidencia del mismo, la incidencia del entorno, era una condición inherente de partida para poder resolver el proyecto. Había una escala barrial que estaba dada por el frente noroeste en relación a la calle Alvear y la calle Montevideo, y un frente de escala arquitectónica urbana que respondía más a lo que es el eje norte-sur de ingreso a la ciudad, Boulevard Oroño, y el frente propiamente dicho, que es el parque. Y se generaba todo un recorrido central, reforzando la estructura original del museo, con la adición por detrás del nuevo pabellón de ampliación para las salas de exposiciones. El resto de los usos complementarios y los depósitos se resolvían debajo de la gran explanada atrio que hoy existe en el museo y que nosotros a su vez resaltábamos con el agregado un espejo de agua y la condición de transición de saltar y llegar al museo. Más recuperar la cubierta justamente como una posibilidad de mirador al parque, como así también exposiciones al aire libre en periodos estivales y también eventos ocasionales a través de la utilización de una terraza accesible. Lo interesante aquí era que el nuevo pabellón de ampliación de la sala de exposiciones, a través de un sistema de fachadas ventiladas con paneles de aluminio pantografiados que estaban tomando el registro de lo que es el follaje existente de los árboles, justamente para su figuración de expresión arquitectónica. Y de este modo mimetizarse con el propio entorno sin la necesidad de agregar mayores elementos a los ya existentes.
Es un poco, aquí se ve la imagen desde el interior como filtro de luz, y aquí en este sentido de diálogo con el contexto, a través de esta arquitectura de piel envolvente. Y para finalizar, quería mostrarles algunos trabajos propios de alumnos para entender las posibilidades didácticas en el taller de arquitectura de esta relación proyecto y construcción. Un trabajo del año pasado, de Proyecto Arquitectónico 1. Esto es interesante porque de esta manera ustedes también pueden establecer parámetros para sus propios trabajos, ya que se tratan de pares, ¿no? Se tratan de la producción de sus propios compañeros, ¿no? Integrantes aquí del taller, ahora en quinto año. Todos los proyectos que voy a mostrar están dentro de la relación del último apartado, que es proyecto infraestructura, ¿no? Entre arquitectura e infraestructura. Todos los programas son de infraestructura, además de complejidades diferentes. Y bueno, este trabajo era aquí en la Barranca del Cur, donde estaría el camping de la PUR, dando frente a Avenida Belgrano, en el acceso sur. Y fíjense la manipulación también de los recursos instrumentales, ya sea a través de renders, como así también de maquetas. Ahora lo vamos a ver. En donde se puede llegar a leer justamente la incidencia de los sistemas constructivos, las estructuras, los acabados, con referencia a lo que decíamos, ¿no? Piel, estructura para poder definir este gran espacio convocante que era el natatorio, como así también su verificación constructiva a través del corte y del estudio de la maqueta con referencia a las posibilidades del modelo físico para ir complementando los dibujos que en geometrales van resolviendo la distinta materialidad según las partes mismas del programa. Un poco el resumen de lo dicho hasta aquí en la charla. Y justamente luego ya en quinto y sexto curso, con este tema de las infraestructuras, tratando de que el alumno reconozca y desarrolle la infraestructura del edificio y la infraestructura de la ciudad, como condicionante de la configuración del proyecto arquitectónico de alta complejidad, adoptando criterios de construcción sustentable. Entonces, aquí hay un trabajo de quinto año, que generalmente tenemos la tradición de trabajar con hospital de alta complejidad, o si no, de mediana complejidad a través de prácticas ambulatorias. Este trabajo está en la intersección entre Juan José Paso y Sorrento. Y básicamente no es que lo voy a desarrollar, sino que ustedes puedan tomar el dato de registro de cuál es el desarrollo que tenemos dentro del taller, en esto de las posibilidades didácticas, ¿no? A través del barrido. Entonces, a través de una trama, este trabajo propone la resolución específica de lo que es el hospital, con los consultorios externos, luego con las actividades de complejidad en cuanto a intervenciones, quirófano, además, todo lo que es servicio de abastecimiento, todo lo que tiene que ver con el ingreso específico de personal, de emergencia y de ambulancia, y sobre Sorrento tenía una plaza atrio y a su vez de acceso,
que a su vez remataba con el área de la cafetería y mediaba, para poder resolver sobre Juan José Paso, un centro de rehabilitación y también de usos complementarios para la comunidad. Entonces había una pileta y un gimnasio con cancha. Esto es un poco la imagen de arriba, desde esa plaza Atrio, el centro de rehabilitación, en el fondo lo que es el bar, y después todo el acceso propiamente dicho al área específica del hospital. Lo interesante es que los alumnos llegan a dimensionar lo que requiere un programa de este tipo en cuanto a la propia infraestructura del edificio. Entonces, a nosotros siempre nos ocupa la configuración espacial en relación a arquitectura y sitio, y arquitectura y programa, una condición también que tiene que ver de iluminación y ventilación. Pero para poder entender esto, la arquitectura tiene un espesor, como dijimos anteriormente. Y ese espesor está dado por la posibilidad de diferentes resoluciones dentro del mismo espacio que hacen que el espacio sea lo que es. Entonces, todas las partes de la configuración del espacio, todas las partes están recorridas por el proyectista, en este caso los alumnos, entendiendo las necesidades de la técnica, que demanda la técnica, para poder dar respuesta específica al programa. Esto es lo que nosotros, desde menor complejidad a mayor complejidad, establecemos como recorrido para que la idea asuma el rol de anteproyecto en el desarrollo de diferentes ejercicios, casos de estudio que desarrollamos en el taller junto con ustedes. O lo que puede ser la infraestructura propia también del edificio en el caso de viviendas, y ya esto pasamos a la categoría de trabajos de sexto curso de proyecto final de carrera. Este conjunto hecho en Expatio Cadenas, fue un año que nos dedicamos a trabajar en todo lo que es la recualificación de las viejas infraestructuras ferroportuarios, en este caso Puerto Norte. Y fíjense en ustedes, forma parte de la misma defensa, forma parte del mismo trabajo, la interpretación de cómo se construye y cómo también la imagen de la construcción convive con la ciudad para poder llevar adelante el proyecto de viviendas. Está todo con un sistema de steel deck y un sistema de construcción en seco que los alumnos habían propuesto y que cada vez se está empleando con mayor efectividad en el medio productivo. Entonces, y lo que daban como solución también con referencia al programa. Todos conceptos que fuimos desarrollando durante esta clase, para dar luego imagen acabada al proyecto en relación a sus partes, a sus propias partes y en relación también al contexto de emplazamiento. Y por último, un edificio infraestructural propio, que es otro trabajo de proyecto final de carrera, y es la estación intermodal de Rosario. Y lo voy a mostrar como síntesis de todo lo acontecido en la charla de hoy. La obra se ubica, el proyecto se ubica en Cruz Alberdi, en la lonja donde está ubicada hoy todas las parrillas de playa de maniobra para la ex estación Rosario Norte, y por aquí que pasa el viaducto de
Avenida Avellaneda, con lo cual ya la infraestructura tenía una presencia muy fuerte dentro del sitio. Y el trabajo resume armando una gran cubierta en donde las vías llegan a nivel soterrado para poder dar continuidad al parque como nexo entre el frente norte y el frente sur de Ciudad. Hoy en día imposibilitado por las parrillas de las vías existentes. Y la componente, ya que el leitmotiv era la cubierta, de cómo se puede resolver esta gran estructura como expresión arquitectónica misma que sintetiza el proyecto en sí. Y aquí está el proceso. Desde abajo con premoldeados, llegando a los andenes, luego ubicando las losas para poder generar ese gran piano nobile del cual hablábamos, y luego las losas para ir cubriendo los distintos niveles propios de la nave central de la estación. La cubierta, que es metálica, ya ahí hay un cambio en la materialidad, lo que tiene que dar soporte al mayor peso específico y peso accidental de lo que son las cargas, está dado por hormigones premoldeados, y luego lo liviano de la cubierta se resuelve con una estructura metálica que aligera la presencia de sus elementos estructurales, columnas o ya sea también vigas, generando también un filtro ambiental con referencia al hábitat. Entonces aparecen los distintos elementos parasolados de manera tal de tamizar la luz y también controlar la temperatura de incidencia. Nuevamente, la imagen del proceso constructivo para dar solución final al proyecto como avance ya de fase de anteproyecto con todos los componentes constructivos que intervienen en él. Donde lo más significativo es esa nueva puerta a la ciudad donde se toma la preexistencia, como dijimos anteriormente, de las infraestructuras y la nueva escala dado por las torres de Puerto Norte hacia el frente litoraleño de la ciudad. Uno llega de este modo, pero luego por esta cinta, por estas escaleras, aparece la escala metropolitana. Me venía la imagen del escritor santafesino Juan José Saer, cuando él decía que le gustaba viajar de espaldas hacia lo que era el avance del tren, esa posibilidad que te daba el tren de poder sentarte de espaldas hacia donde uno avanza, y de esa manera ver el registro de las cosas que se van yendo, o lo que para mí sería entender cómo hemos recorrido durante toda esta charla a través de lo producido para entender hacia dónde vamos. Acuérdense de la frase de Kant, aprender de la historia como una herramienta de proyecto. Para llegar a sintetizar que el concepto de la relación entre proyecto y construcción se sostiene en el vigor creativo del pensar y del hacer, para lograr definir lo que la obra es. Por eso también hacemos visitas de obras durante su proceso de construcción o bien cuando están finalizadas. Estos fueron dos instancias complementarias que hicimos el año pasado y que por la situación extraordinaria de coyuntura en la cual nosotros hoy nos vemos todos inmersos a través del COVID-19, estamos imposibilitados. Pero nuestra manera de accionar
es siempre hacia lo fáctico, porque la arquitectura, el interés de la arquitectura es la obra construida. De esta manera, como siempre decimos, aprendemos haciendo. El estímulo como instancia desencadenante, el progresivo control del proceso, en los cuales ustedes son los principales responsables de ese control, y la especificidad de la disciplina en el hacer con las manos, lo que nos ocupa hoy, hacer con los materiales, hacer con el pensamiento y hacer con los recursos gráficos propios de la disciplina. Al fin y al cabo, siempre en el taller entendemos que la arquitectura no se enseña, sino se aprende.